son las dos personas que me han hablado de este proyecto, de frente, se llama. Me han pasado una especie de 2 páginas de lo que debiera ser acto constitutivo de ese proyecto, y yo le di mis razones por las cuales declino participar hoy, mañana y siempre en ese proyecto, a menos que ese proyecto discuta los elementos que yo pedí, como también cubano, que se debatieran dentro de ese proyecto. Si no se discuten estos argumentos, yo hago como Maceo, usted guarde ese documento, que no nos entendemos. Y no nos entendemos porque yo realmente no sé qué tiempo llevan Sergio y Julito en esto. En esto digo, no, haciendo oposición o haciendo política o hablando de política o en el tema de Cuba. Yo en el tema de Cuba, discúlpenme, pero llevo desde los 8 años. O sea, yo Cuba la conozco, aunque llevo 14 años fuera, yendo intermitentemente, aunque hace 5 años que no voy, pero creo que cómo funciona Cuba y cómo funcionan las estructuras en Cuba las conozco bastante bien. Por lo tanto, conozco los grupos opositores, los principales grupos opositores, conozco los principales líderes de los grupos opositores, no de ahora, del último año, después de la pandemia, Archipiélago, Junior, no, conozco los clásicos opositores cubanos. Puedo decir que, por ejemplo, a Manuel Costa Morúa, persona que aprecio infinitamente y que hemos tenido en este canal en 2 o 3 oportunidades, no sé ya cuántos programas, cuántos proyectos contarle en 30 años, porque Manuel lleva en la oposición cubana 30 años, con un perfil bastante bajo, porque Manuel tiene un perfil bastante bajo. Y en 30 años ha creado innumerables proyectos que, confesándonos a nosotros, nos ha dicho en varias ocasiones que los proyectos vienen financiados desde Noruega o de algunos países escandinavos o de algunas organizaciones, que para eso entonces hay que crear el proyecto, hay que hacer funcionar el proyecto para poder tener financiamiento para el proyecto. O sea, esto lo dijo Morúa en un grupo de chat nuestro. Conozco a José Daniel Ferrer, que también estuvo aquí en este canal y no duró 5 minutos. Conozco a Antonio Rodiles, conozco a Fantu, conozco al líder de Fantu, a Coco Fariña. O sea, cuando yo conozco es que he seguido su trayectoria, he seguido sus movimientos, he seguido sus opiniones. El Coco Fariña, un canal con Milanés, el cual es muy amigo de él, dijo que sí, que recibía miles de dólares al mes, que pero para, esto lo dijo él, no lo estoy poniendo yo en boca de él, pero que para recibirle esos miles de dólares de la Fundación Nacional Cubano-Americana y de otras asociaciones en los Estados Unidos, había que tirar fotos, había que salir a marchar y había que crear algunas cosas en Cuba para poder justificar este estipendio o este salario mensual. Esto lo dijo él. Conozco a Rosa María Payá. O sea, yo les puedo asegurar, sin ningún tipo de autosuficiencia ninguna, que yo a todos los opositores cubanos, prácticamente todo, para no decir todo, los conozco. Y conozco lo que dicen y lo que no dicen. Por lo tanto, yo en el pasado, y este grupo en el pasado, varias ocasiones, ha tratado de crear el Partido Revolucionario Cubano, una unidad común para afrontar esa dictadura, ese totalitarismo que hay en Cuba, sobre la base de las ideas martianas. Siempre se nos ha dicho que no. O sea, los mismos, muchos de los, o algunos de los cubanos que hoy me están pidiendo adherirme a ese proyecto, me han dicho que no a nosotros cuando hemos propuesto hacer un frente martiano. Y se me presenta con esta propuesta, yo no tengo pelos en la lengua, por eso yo hablo clarito, sí. Se me presentan con esta propuesta que parte de una máxima martiana que dice con todos y para el bien de todos, y la primera objeción que le hago a Sergio y la primera objeción que le hago a Julio es que un proyecto que se diga ser martiano no puede dejar de incluir en su interior varias ideas martianas y varios principios martianos, porque si no, no es martiano y estamos usando o poniendo en nuestra boca las ideas de Martí para enamorar al pueblo. ¿Cuáles son estas ideas? Bueno, primero, en ese proyecto hay personas como, por ejemplo, Elena Larrinaga, persona muy capaz, la conozco personalmente también, hemos tenido contacto, pero Elena es una española. Elena no tiene nada que ver con Cuba. Elena, desde allá, hace oposición en Cuba y participa en todos estos grupos. Hay otros extranjeros dentro de este proyecto. Está José Daniel Ferrer dentro de este proyecto, que se hace una foto con Luis Posada Carriles, un terrorista connotado, un terrorista incluso para el FBI americano, porque hay documentos desclasificados del FBI y la CIA americana, donde Orlando Bosch y Posada Carriles son terroristas, son considerados terroristas, personas que a nuestro pueblo le han ocasionado mucho daño, personas que han desde el exterior mandado mucho dinero, incluso Posada, la Fundación Nacional Cubana Americana participaron en la financiación de las bombas del Copacabana y de otros hoteles en Cuba. Entonces, si José Daniel Ferrer quiere hacer su movimiento como lo tiene en un pago y quiere hacer su partido político, ese es su problema. Y yo tendré que respetar la voluntad del pueblo, pero en la misma organización donde está José Daniel Ferrer, yo no estoy. Y pierdo, no tengo ningún problema con eso.
Yo no tengo problema con perder, porque yo no estoy aquí para ganar. Es la diferencia que tengo con todos los demás, en mi opinión, que buscan el poder, buscan el juego, están ya pensando en el momento del pluripartidismo, están ya pensando que lo más importante es derrotar la dictadura. Para mí lo más importante no es derrotar la dictadura. Eso es muy fácil. Eso hasta por cuestiones históricas sucederá, por cambio generacional sucederá. Para mí lo más importante hoy es el día después de derrotar la dictadura. Es como Cuba se reconstruye después de derrotar la dictadura. Por lo tanto, quien no me presente el cómo, yo no participo en el qué. Y les dije, ¿quién financia? Y ellos reconocieron, financian los mismos de siempre. Financia la ANE, financia la USAID, financian los noruegos, financian los suecos, financian todos los que han financiado siempre para Cuba. Entonces yo creo que esto es un proyecto más destinado a reciclar líderes de la oposición, porque están todos allá adentro, un caldero que nosotros sabemos que no funciona, un ajiaco que nosotros sabemos que no funciona, y al final, ¿qué va a servir para la seguridad del Estado? Volverlos a poner en el televisor, volver a demostrar con todos los infiltrados que tienen adentro a qué se dedica ese proyecto, de dónde viene el dinero y para qué lo cogen, volver a sacar las mismas caras, porque cualquier proyecto que se haga en Cuba, que tenga las fotos de José Daniel Ferrer, que tenga la foto de otros personajes en los Estados Unidos, que tenga la foto, ya van a ser deslegitimizados. ¿Y cómo es posible que ustedes que están dentro no vean esta cosa? ¿O es que yo soy un sabio o que soy un genio? Yo no soy ningún genio. Lo que pasa es que analizo las cuestiones con lupa. No puede estar José Daniel Ferrer en un movimiento martiano, porque él no es martiano. Y lo ha demostrado con sus palabras, como él y otros muchos más. Yo cuestioné que ese panfleto al que a mí se me presenta se me da a aprobar. O sea, me están haciendo lo mismo que hace el Partido Comunista en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular en Cuba. Me están presentando un documento y me están diciendo firma y entra. No, ¿por qué? Yo quiero discutir ese documento. Vamos a reunirnos en una asamblea plural, todos los participantes, y que cada cual exponga, porque como tú me vas a mí a obligar a firmar un documento y una unidad donde yo creo que no hay unidad, ni hay martianos, ni hay principios martianos, ni nada. Entonces, yo no firmo algo con lo que no estoy de acuerdo. Eh, no se habla de estado de bienestar. No es lo mismo estado de bienestar que economía libre. No es lo mismo estado de bienestar que libre mercado. O sea, hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos del futuro de Cuba, ¿no? Yo o este grupo pretende que se hable de estado de bienestar, que se hable de estado de derecho, se habla, pero pretendo que se hable de la base naval de Guantánamo. Yo no entiendo por qué cubanos patriotas, cubanos, buenos cubanos, no pueden hablar de la base naval de Guantánamo, porque en ese documento no dice que uno de los primeros pedidos que va a hacer ese nuevo gobierno o esa pluralidad en Cuba es que los Estados Unidos de Norteamérica abandonen la base naval de Guantánamo. No está escrito ahí. ¿A quién le tenemos miedo? ¿A quién nos paga? ¿Por qué no lo podemos decir? Porque somos incómodos. También critiqué que no se habla del bloqueo. O sea, yo digo, y soy de los que he dicho aquí, también el bloqueo ya no me basta, o sea, nunca me ha bastado como retórica. El bloqueo es la parte, la mitad del problema. El bloqueo es lo que el gobierno cubano usa como retórica para decir que no se cambia porque existe un bloqueo. Es la teoría de la plaza sitiada. Pero como cubano, yo sé que adentro de Cuba hay una familia, hay familias, hay cubanos que sufren por el bloqueo. Los cuentapropistas, los emprendedores, el que vende platanito, el que vende randa, el que siembra. Todos sufren de alguna manera u otra con el bloqueo interno y con el bloqueo externo. Entonces, ¿por qué los cubanos que queremos un futuro no le decimos a los de frente, nosotros estamos en contra del bloqueo? Nosotros sabemos que la ley Burton, en el artículo 2, dice, Sergio, que Estados Unidos tendrá que estar de acuerdo con esa transición en Cuba y quien nominará especie un procónsul o un representante de la democracia en Cuba. No puedo estar de acuerdo con eso y creo que Martín y Maceo tampoco hubieran estado de acuerdo con eso. Entonces, ese paternalismo, esa doble moral, esa falta de valentía para enfrentarse al de frente y decirle, las condiciones son estas, si no, no hay diálogo, no me va. También critiqué el hecho que no se menciona la palabra antiimperialista en el proyecto. O sea, antiimperialismo no tiene que ver con los Estados Unidos. Antiimperialismo, nosotros hoy tuvimos un debate en el grupo fuerte con otro compañero que, que simpatiza a Putin, por ejemplo, y tuvimos una gran discusión. No, yo soy antiimperialista porque yo estoy contra el imperio ruso, estoy contra el imperio chino, estoy contra el imperio americano y estoy contra cualquier otro imperio que surja en el mundo. Eso es lo que es ser antiimperialista. Por lo tanto, no entiendo por qué ese grupo de cubanos, bajo la máxima martiana, con todos y para bien de todos, no se declara antiimperialista. Pero tampoco entiendo por qué ese grupo y ese proyecto no se declara antianexionista. O sea, no hay en ninguna parte de ese documento una palabra que diga nos oponemos a la propuesta de anexión. No, porque en la democracia aún mañana alguien puede decir que quiere anexionar a la isla, hay que hacer un referéndum, hay que hacer un plebiscito. Ese alguien no puede estar entonces en un proyecto marciano.
ese alguien que se haga un proyecto independiente y Hessler no va a estar con ese alguien. O sea, Hessler no va a servir de tonto útil para otros que pagan, para otros que quieren hacer en Cuba lo que les da la gana y crear en Cuba otra dictadura como la que existe ahora. O Hessler participa realmente en un proyecto verdaderamente martiano, cubano, antiimperialista, antianexionista, nacionalista y para los cubanos, o no tengo que firmar ningún contrato. Yo estoy bien como estoy, solo. O sea, siempre, yo no sufro de presión de grupo. Pueden decirme lo que quieran, pero esa no es la unidad que yo busco. El barco, ¿por qué me tengo que montar en un barco que yo sé que va a naufragar? O sea, ya antes de salir del puerto, yo sé que ese barco va a naufragar y posiblemente me quieren hacer naufragar dentro del barco. Les voy a hablar claro, con toda la transparencia posible, porque Helles no es come mierda, y es como es la palabra. O sea, eh, no es que Helles tomó la decisión solo, hemos hablado entre cubanos. Y es un barco que está destinado al fracaso. Es un barco que está destinado al naufragio, para que naufraguen en ese barco los buenos cubanos y los malos cubanos. Si es que existen malos cubanos, digamos. Pero es un barco creado que está ya penetrado para que todo el que se monte limpio salga sucio. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos limpios? Porque hay que decirlo así. Aquí que levante la mano de ellos o de los otros el que tenga algo contra nosotros, algo que nos lo puedan mostrar. No van a tener nunca nada porque no estamos en nada. Esto es de corazón, esto es de pensamiento, esto es de principio. Aquí no hay ni financiamiento, aquí no hay ni habladito con este ni habladito con el otro. Entonces, ¿por qué me voy a ensuciar en una cosa que ya nace sucia? Porque voy a faltarle entonces al respeto que me tienen algunos cubanos, voy a faltarle a la esperanza que tienen algunos cubanos en nosotros, porque aunque ustedes no lo vean en el chat, aunque ustedes nadie se los diga, hay miles de cubanos dentro de Cuba y también fuera que confían en un proyecto como este, que confían en Cuba es mi patria, que confían en Hesli, Joven, en Julie, en todo lo que están aquí. ¿Por qué? Porque ven detrás del infierno la luz todavía al final del túnel. Ellos dicen, Cuba está muy mal, esto va a bancarrota, esto va hacia una guerra civil, pero coño, todavía hay cubanos como estos, también como Sergio, como Julio, todavía hay esperanza. Y yo no quiero faltar a esa confianza depositada en nosotros. No puedo faltar, porque sería otra traición más. Si Hesle fuera el mismo grupo, con los Ferrer, con los Cuesta Morúa, con el otro, con la Rinaga, con el americano que está en Cuba Próxima, con Gutiérrez Boroná, él le estaría traicionando la confianza de unos pocos cubanos que todos los sábados se conectan en su casa dejando de pasear, dejando de ir a comer en un restaurante o gastando algunos megas en Cuba para descargar las directas. Y yo lo estaría traicionando porque dentro de un mes, dentro de 3 meses, la seguridad del Estado, Humberto López o el NTV estaría sacando en Cuba pruebas fehacientes de que ese de frente, ese nuevo proyecto está comprado o está financiado por los mismos que quieren en Cuba hacer su proyecto de nación. Entonces, yo creo que lo más importante, lo mismo que sucede con Cuba Próxima, lo mismo que sucede con De Frente que sucedió ahora, que ya tiene página en Cibercuba, y yo quisiera saber quién pagó las páginas. eh, ¿Dónde están las elecciones? O sea, nosotros criticamos, yo critico aquí, empiezo esta directa diciendo que es un descaro que pongan a Deva Díaz-Canel, que en el 2023 de nuevo Díaz-Canel vuelva a salir como salió en el 2018 y a mí me presentan un proyecto en que todas las elecciones ya están hechas y todo el mundo está puesto a dedo. Lo mismo en Cuba Próxima, que existen los asesores, 3 asesores internacionales, uno sueco, uno noruego y un politólogo americano que tiene que estar comprado por la CIA, porque no hay de otra. Están el presidente, vicepresidente, jefe de comunicaciones, esto, lo otro, está acá, ¿y eso de dónde sale? ¿Cuándo los cubanos se reunieron en asamblea o cuando esas personas se reunieron para determinar todos sus cargos? Yo pudiera participar en un proyecto en que diga, como Martí, si vamos a usar a Martí como punta de lanza, vamos a usarlo de verdad. Como Martí, vamos a crear un congreso internacional o nacional, como ustedes quieran, un congreso donde todos los cubanos y todos los proyectos participen, presenten su proyecto, se vote y de ese gran congreso internacional, que nosotros lo llamamos hace 2 años hacerlo en Tampa, Cayo Hueso, para conmemorar el 200 aniversario de la creación del Partido Revolucionario Cubano el 10 de abril, y nadie aceptó en aquel entonces. Sea, no viene de ahora la unidad, él le está pidiendo unidad desde hace 2 años. Entonces, vamos a hacerlo democráticamente. ¿Por qué ahí todo el mundo está puesto a dedo? ¿Quién los pone a esa gente? O sea, ¿quién determinó que en Cuba Próxima el presidente sea ese y el vicepresidente sea el otro? Y en de frente, ¿quién determina que la Rinaga tenga su cargo y que Morúa tenga su cargo y que el otro tenga su cargo? ¿Quién mete a esa gente ahí? Yo quiero que alguien me lo diga. Entonces, ¿por qué yo tengo que participar en un proyecto así? No es democrático.
O sea, estamos criticando la falta de transparencia, la falta de democracia en Cuba y estamos haciendo lo mismo que hace el Partido Comunista de Cuba. Entonces él les está ensuciando con la misma mierda que está criticando. Y yo no soy eso, caballero. O sea, acaban de entender que él no busca posición política. Yo estoy bien donde estoy y voy a estar bien un mañana si no hace falta servir a la patria. Lo que pasa es que si hace falta que le sirva, voy a estar ahí. Ojalá que no tengan la patria necesidad de que yo sirva. Pero el sábado que viene vamos a hablar de pluripartidismo. Entonces, ¿por qué yo tengo que abrir una caja de Pandora que yo sé que nos va a llevar al desastre en Cuba? ¿Por qué yo tengo que comportarme como un falso pluripartidista cuando yo pienso que el futuro de Cuba en lo inmediato no puede ser la lucha entre partidos? Que tiene que haber unidad nacional, pluralismo ideológico, que Sergio y Julio son abogados y debieran explicarle al pueblo, como me lo dijo por interno a mi Julito, que cuando se habla del proyecto de pluripartidismo, de pluralismo ideológico, no se habla pluripartidismo, pero no está escrito así. Los que están leyendo no están entendiendo eso, están entendiendo pluripartidismo. Díganlo entonces lo que están tratando de hacer. No hay pluripartidismo en ese proyecto, al menos lo que se me dice. El pluralismo ideológico en Cuba es posible sin la lucha encarnada del pluripartidismo que nos va a llevar a la botella de antes del 59 y a las luchas entre machetes y pistolas en las calles de Cuba. O al subdesarrollo latinoamericano. O sea, hablemos al pueblo claro. Yo no quiero mentir en este momento porque los políticos no mienten. El que miente es un populista. Entonces, si yo hoy tengo que decir una cosa, para mañana cuando suceda lo que tiene que suceder, decir otra, no. Hesle no es eso. Acaban de entender que Hesle es distinto a todos los demás. Les puede gustar, les puede no gustar, me pueden decir, este tipo es un atravesado, todo lo que ustedes quieran. Pero en mí van a tener siempre una voz que al menos creo hablar con sinceridad. Me equivoco, sí, tengo muchos errores, me equivoco muchas veces, digo cosas que pueden ser erróneas muchas veces, ¿ok? Pero ese soy yo, sin filtros y sin transparencia. Si me vienen a hablar de unidad, por favor, primero léanse bien los documentos que me presentan y después yo los admiro, sigo admirando a Sergio, sigo admirando a Julio por estar en ese proyecto, pero pienso que va a fracasar como todos los demás. Porque gran parte del pueblo de Cuba no va a seguir nunca nada en Cuba que no sea verdaderamente patriota, no sea verdaderamente con principios nacionalistas, anti-injerencistas, anti-imperialistas y anti-anexionistas. Si nosotros no acabamos de entender esto, que los cubanos adentro no son antipatriotas, entonces no hemos entendido nada. Nosotros estamos jugando con un pueblo que sí que tiene hambre, necesidad, está obstinado, quiere coger al gobierno por el cuello, los quiere matar, los quiere fusilar. Sí, pero eso es porque eso es el electro que tiene el pueblo que lo está sintiendo que ya no puede más. Pero dentro de sí, yo sigo pensando que gran parte de lo que hay ahí es un pueblo patriota. Es un pueblo que quiere ver líderes, no payasos. Acabemos de usar a los payasos. ¿Qué hace José Daniel Ferrer metido en ese proyecto? ¿Quién lo mete? ¿Con cuál razón? Porque hay personas en ese proyecto cuando no tienen que estar junto a Julio Antonio Fernández, gente que no tiene que estar junto a Sergio Castillo. En mi opinión, estoy diciendo esto en mi opinión, eh, voy a poner aquí. Esta es mi opinión. Ahora Hanoi y Sergio, si quieren réplica, por mí no hay problema. Estas son las objeciones que yo le hice a De Frente. Transparente lo digo yo. Dice Johnny que expliquen al pueblo de Cuba quiénes son estos personajes. Ah, otra cosa, ¿cierto? Esperanza Aguirre, Peter Hacking, Sergio Vital, Vega Bay. O sea, la base de Frente viene de Cuba Próxima. Esto Sergio lo sabe. O sea, o al menos la mayor cantidad de Cuba Próxima están de frente. Esperanza Aguirre es de lo peor que pueda tener la extrema derecha española. ¿Qué hace Esperanza Aguirre en el futuro cubano? ¿Qué hace Peter Hacking, Sergio Vitali y Vega Bay, que son los asesores principales internacionales del proyecto Cuba Próxima? ¿Quién los paga? ¿Quién los mete ahí? ¿Cuáles son sus orientaciones? O sea, son cosas que no me quedan claras ni a mí ni a muchos cubanos. Y además a todos los cubanos dignos dentro de Cuba. Dice Johnny también, tus principios y cultura política son es sólida y profunda. Nadie como tú. A ver, esto no lo hubiera leído si venía por ese tema. Entonces, yo, Sergio, eh, vamos a hacer el tema sobre esto. Vamos a debatir si tú quieres aquí. O sea, ya ahora me diste el pie forzado y yo te lo cogí. Podemos hablar de todo lo que tú quieras acerca de este proyecto y que tú me digas por qué tú crees que va a triunfar, a diferencia de los otros, de Archipiélago, de tres o cuatro que ha hecho Morúa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de un Paco, de Fantu. O sea, ¿por qué debiera triunfar este y no los otros? ¿Y sobre qué base está la unidad aquí? Este video ayudó a destruir Archipiélago. Ayudó en alguna medida porque la vista que tuvo este video en cadena nacional fue tal que, en mi opinión, en la opinión de muchas personas, incluso después de ese video hubo contacto
y llevó a reflexionar a mucha gente. Vamos a ver primero un pequeño fragmento. Crea en el discurso del oficialismo. Habrá quien incluso dudará de todo lo que ponga en tela de juicio su sistema de creencias, aunque lo digan personas que no son revolucionarias. Vaya, aunque lo diga gente que se ubica en las antípodas del sistema socialista cubano. Ese es el caso de uno de estos señores que se identifica como opositor a la revolución y discute sobre los vínculos de la organización que promueve la Marcha de Noviembre con terroristas y personajes de ultraderecha, en un video que compartió el canal de YouTube Cuba no es Miami. Yo digo, cuando yo veo a Junior mezclado con Boroná, con Gutiérrez Boroná, cuando veo a Junior o Archipiélago recibiendo apoyo de Manuel Liminalé, de Otaola, de Carlito Madrid, cuando veo a Junior que va a meterse con el Consejo de la Transición, Junior es inmoral, en mi opinión, inmoral, antipatriótico y antinacionalista, no mencionarlos a ellos. Porque que Otaola, que por años ha dicho no a los viajes a Cuba, no a la remesa, el pueblo cubano es un muerto de hambre, porque yo sí lo escucho, que nos han denigrado, que han hablado mil mierdas de nuestro pueblo y nuestra nación, que Otaola se venga a montar ahora en el carro del archipiélago. No, tiene que haber un líder del archipiélago que diga, nosotros aquí no te queremos. Que Manuel Milanés, que dice, usémoslos a todos para después hacer con ellos lo que entendamos, que se dice un libertario y que no sabe dos palabras de economía y que está llamando al Consejo de la Guerra anticomunista, que se venga a montar en el carro archipiélago Junior, no puede. Que José Daniel Ferrer, que se reunió con terroristas cubanos, con Luis Posada Carriles, que recibe dinero hace 30 años, reconocido por él, por la Fundación Nacional Cubano-Americana, que dieron dinero para las bombas en los hoteles de Copacabana, que se venga a montar en el carro de Junior Aguilera. Yo me digo, ¿quién fue quien te dijo a ti que te pusieras con el Consejo de la Transición, Junior? Porque todo lo que usted recibe en dinero en política un día va pagado, Junior. Y hay personas que por 30, 40 años han vivido del dinero que viene de los Estados Unidos. Un mañana, cuando estarán al frente de nuestro país, tienen que regresar ese dinero en forma de favores políticos. La única vez en todos estos años que el oficialismo cubano ha osado meterme a mí en televisión nacional, en cadena nacional, ha sido esta. Y ha sido esta usando a pseudo periodistas como Michelle Pérez Corona, Michelle Torres Corona y Pedro Jorge Velázquez, diciendo mentiras que quienes me conocen saben que no soy nada de lo que ellos dijeron ahí, pero lo hicieron únicamente porque les convino usarme a mí y porque les convino usar a este canal, porque la opinión de este canal arremetía contra lo que en un momento antes de la marcha le dije a Junior que era falta de visión política, que era infantilismo, que era falta de visión estratégica. Porque antes que a Junior lo marcaran, antes que a Junior lo mancharan en la televisión nacional, porque Sergio, la llamada que le hacen a Junior, el terrorista, ¿quién la manda a hacer la llamada a Junior? Si Junior no conoce a ese hombre, si Junior no sabía quién era, de hecho responde que él no sabe quién es, pero le respondió porque todo el que te llama, tú le respondes. Esa llamada fue orientada a ser. No digo que el hombre sea del G2, pero sí hicieron lo posible para que ensuciaran a Junior. Pero eso pasó, pero meses antes, un mes y medio antes, nosotros habíamos tenido en este canal una directa con Junior, vayan a verla, 3 horas duró esa directa con Junior, donde nosotros le dijimos a Junior con antelación todo lo que le iba a pasar. Y le pasó. O sea, este canal, yo personalmente le dije a Junior, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar esto. ¿Y por qué le pasó después? Él no me ha hablado más nunca después de eso, pero yo creo que se haya quedado pensando por qué le pasó. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este canal, estos miembros que están aquí, están limpios. Estos miembros que están aquí están limpios y no nos vamos a ensuciar por ello porque hay un momento histórico hoy en la vida de nuestra patria que se está acercando cada día más. Y nuestro único compromiso es con el pueblo de esa nación, es con esa nación. El día de mañana, Sergio, que tú y Julio Antonio Fernández Estrada, por los cuales siento una gran admiración. Una gran admiración. A ti te conozco hace poco menos, a Julio hace mucho más. Ha estado en este canal varias veces y lo digo públicamente, los admiro. Pero el día que ustedes salgan al lado de los personajes que el pueblo no puede ver, pues ese día no importa lo que ustedes digan. Ese día ustedes quedaron ensuciados, ese día ustedes quedaron enterrados, ese día ustedes fueron deslegitimados
para cualquier causa enfrente a gran parte del pueblo de Cuba. Entonces, ¿de qué vale arriesgar cuando se sabe que un proyecto nace ya muerto? ¿De qué vale dejarse ensuciar cuando ustedes tienen que saber mejor que yo que ese proyecto está súper penetrado por los agentes de la seguridad del Estado? O sea, ¿ustedes creen que un proyecto así, donde se está uniendo toda la oposición cubana, no hay agentes ya adentro? Como el agente Fernando, que después salió y le dijo obra y vida y el Espíritu Santo a Junior Fernández, a Junior Aguilera. Entonces, ¿por qué ustedes creen, o no ustedes, por qué algunos creen que van a venir de inocente a convencer a Gerle a meterse en un proyecto así? Primero, porque Gerle lo ve venir. Y segundo, porque los principios de Gerle no son los del proyecto. Cuando se habla, cuando yo pedí participar en un proyecto limpio, cuando nosotros en este canal dijimos vamos a hacer un proyecto limpio, Partido Revolucionario Cubano, sobre las bases del que hizo Martí, porque tú dices, Martí, sí, pero Martí no se puso de presidente, Martí estaba como organizador, pero creó el Congreso y a Martí fue elegido en el Congreso. Martí de primera y pata no fue jefe de nada, él era la figura porque intelectualmente todos reconocían en Martí el unificador de aquella organización. Pero Martí lo primero que hizo fue un congreso y vamos a elegir entonces aquí a los representantes. Y sale electo, pero no solo, dijo que todos los años había que hacer aquel congreso y aquella elección. Me dice Hanoi, yo voy a ir tratando los diferentes temas, me dice Hanoi de aglutinador, que yo soy excluyente o discriminatorio, pero que yo no me doy cuenta. No, no coincido. Una cosa es ser discriminatorio y otra cosa es no participar en algo que no me convence. O sea, que yo diga que yo no quiero participar con José Daniel Ferrer en una organización, en mi opinión, yo no soy discriminatorio. Yo simplemente no quiero estar en el partido de José Daniel Ferrer porque los principios de José Daniel Ferrer y muchos otros no son míos. O sea, eso no es ser discriminatorio. Discriminatorio sería decir que José Daniel Ferrer no puede hacer su partido. No, él lo puede hacer, luchar independiente a mí. José Daniel Ferrer y yo somos opositores políticos y así nos tenemos que ver. Porque yo no veo que Biden y Trump corren por el mismo partido. Yo no veo que los republicanos y los demócratas corren por el mismo partido. Yo no veo que incluso en el surgimiento los federalistas y los republicanos corrieran por el mismo partido. Yo no veo en Europa que en Italia la derecha extrema corra con la extrema izquierda. O sea, esos agiacos que a nosotros nos quieren convencer hoy de una superpolítica, de una superunidad, eso es mentira. Miremos a las caras, seamos sinceros, no va a existir nunca porque desde la misma extrema derecha nosotros hemos oído durante meses a personajes diciendo usemos a la izquierda, usemos al centro para derrocar la tiranía, la dictadura y porque lleguemos los hacemos a un lado. Si yo estoy escuchando eso, y están ahí, no es que lo diga él, están ahí sus palabras. Están diciendo que nos van a usar y después van a ilegitimar los partidos de izquierda, van a abolir el Partido Comunista y no puede haber izquierda en Cuba, ni socialista, ni marxista. Entonces, ¿para qué yo voy a ayudar a un proyecto así? ¿Para crear otra dictadura en Cuba? No, el árbol cuando nace tiene que ya nacer con las raíces profundas en la tierra, como las que tenía Maceo, como las que tenía Martí, como las que tenía Mella, como las que tenía Camilo, como las que tenían nuestros próceres, principios. Donde no hay principios no hay unidad. Lo que hay es desunidad. Y si desgraciadamente el pueblo de Cuba decide un mañana, contrario a lo que nosotros pensamos, que puede haber democracia directa o puede haber democracia representativa, que puede haber un partido único, plural, donde todo el mundo pueda profesar la ideología que quiera, liberal, socialdemócrata, socialista, marxista, eso es posible y tienen que ser los de derechos quienes nos expliquen que eso es posible y yo los veo callados. Ahí les tengo que hacer una crítica a ti, a Julito, a Guanche, al otro, a Eloy, porque ustedes están hablando solo de pluripartidismo como el pluripartidismo fuera la única opción democrática para un pueblo que, si bien es cierto que el soberano tiene que elegir, también es cierto que los políticos tienen que saber orientar a un pueblo. Y hoy la solución de Cuba no pasa por un pluripartidismo porque no ha sido la solución de América Latina. Quizás por eso Hanoi desde América me dice que no me entiende, pero yo desde Europa veo que el pluripartidismo en América Latina no ha resuelto los problemas de las clases indigentes, de las masas de América Latina, y no ha resuelto el problema de los pobres en América Latina. Cosa que ha traído el pluripartidismo para Haití, para Honduras, para Guatemala, para toda América Latina, ha traído grandes desigualdades, gente que tiene mucho poder, gente que no tiene ninguno, partidos políticos que son unos iguales a los otros, que se disputan el poder, que roban, que malversan, que se dividen los millones y el pueblo sigue siempre igual. Entonces, si eso no funciona para el tercer mundo, que es la mayoría de los países de este mundo, ¿por qué tiene que funcionar para Cuba? ¿Por qué no somos sinceros y salimos del populismo barato, del pluripartidismo y decimos, no, yo voy a perder las elecciones, no voy a entrar en la unidad, pero voy a defender lo que éticamente yo creo que sea lo mejor para el pueblo de Cuba y no es el pluripartidismo? Entonces, si nosotros sabemos que un día después de tumbar la dictadura vamos a estar fajados, ¿por qué esa falsa unión ahora? Ah, porque lo único que nos interesa es el poder. Esa es la razón del problema aquí.
Lo que le interesa a todo el mundo aquí es poder llegar un día al juego político, poder llegar un día a hacer sus organizaciones, poder llegar un día a coger dinero del Estado, poder llegar un día a tener sus asientos en el Parlamento cubano. Una diferencia radical con Cuba es mi patria, que nosotros no queremos el poder. Nosotros no ambicionamos el poder y no tenemos miedo de perder, de estar solos en esta batalla, aunque sabemos que no vamos a estar solos. O sea, lo nuestro es defender lo que teóricamente pensamos que sea la verdad digna para un pueblo que ya ha sufrido bastante entre una dictadura o entre un capricho y un bloqueo, que ya no puede más, y nosotros no podemos entonces, sobre todo ese cargo, hacer peor el futuro del pueblo. La financiación, yo estoy de acuerdo con financiando, pero esa financiación tiene que ser transparente y auditable. Esa financiación tiene que tener una cuenta corriente, tiene que tener un nombre, tiene que tener un tesorero y tiene que tener de dónde viene todo el dinero. Pero sobre todo, esa financiación, como dice Hanoi, tiene que ser de los cubanos, de todos los cubanos, de derecha, de izquierda, de centro, de Malanga y Puesto Viana, pero de los cubanos, de ninguna organización. No puede venir de la USAID, no puede venir de la ANE, no puede venir de la Fundación Nacional Cubana Americana, no puede venir de un Estado soberano como Noruega. No, porque ¿por qué sello? Tú que eres graduado en Derecho y sabes quizás de historia del derecho mucho más que yo, tienes que saber que Tocqueville dijo que quien paga gana. No importa los pueblos no importa lo que piense el pueblo. Quien tenga más dinero va a ganar las elecciones. Y el dinero en política se paga. Todos los favores políticos se pagan. Por eso José Daniel Ferrer nunca, en mi opinión, puede ser presidente de Cuba porque tiene muchas deudas políticas y morales, como él y toda la oposición cubana. Porque hay gente que le ha dado miles y miles y miles de dólares y le va a decir un día, yo te financié, yo te los di, ahora tú me los tienes que corresponder. Y esto funciona para todos, a derecha e izquierda, esto no es solo para ellos. Entonces, ¿por qué no somos transparentes con la financiación? ¿Y por qué no decimos nosotros, en el texto tiene que estar escrito, no aceptamos dinero de ninguna organización, nosotros solo queremos dinero de los cubanos? Y ahí nos empezamos a entender. Ya ahí él le puede tener un pie arriba del estribo. Puedo empezar a entender la organización. Primero, transparencia, dinero solo de cubanos. Voy. Si fracasa ese proyecto, Sergio Castillo, mi hermano, es otra esperanza más perdida para el pueblo. Lo que pasó con Archipiélago. ¿Qué pasó con Archipiélago? ¿Cuánta gente no se le rompió el corazón? ¿Cuántas personas no habían en Archipiélago organizado? 50.000, 60.000 cubanos creo que llegaron a pertenecer a Facebook de Archipiélago, pensando que todos fueran legales y que no hubiera compra de seguidores. Pero yo conozco muchos cubanos que cuando Archipiélago se desmoronó, porque su líder los abandonó, porque su líder se puso de acuerdo con la seguridad del Estado para salir del país limpio, porque si no, Junior no sale del país. Junior traicionó al pueblo de Cuba, Junior traicionó a Archipiélago, y yo no tengo miedo en decírselo. Junior puede venir aquí contra rebatirme cuando quiera. Junior se puso de acuerdo con el G2 cubano para salir. Si el G2 no quería que Junior saliera de Cuba, no se iba de Cuba. Y Junior sabía el día antes, cuando él renuncia a la marcha, que él se iba, porque las maletas estaban detrás del comunicado que él estaba haciendo. Esa foto dio la vuelta al mundo. Junior, cuando dijo que no iba a marchar, ya sabía que estaba cuadrado la salida. ¿Y qué pasó con todo ese pueblo que depositó su confianza en Junior? Es una persona patriótica. Para mí, Junior es un excelente cubano, pero no tenía la preparación política para liderar ese grupo. No tuvo la visión política y estrategia para saber que lo estaban ensuciando y que lo iban a hacer mierda, como lo hicieron. Pero por Junior no ver eso que venía, se cayó Archipiélago. ¿Y qué es lo que quedó en la gente del pueblo? Aquí no se puede creer en nadie. Aquí esto no va a cambiar nunca, como me dice un amigo por interno. Están estirando el chicle. Ustedes están estirando el chicle. Están ayudando a estirar el chicle. Porque están haciéndole el juego al G2 y a la seguridad cubana. Porque están haciendo lo que a ellos les conviene que ustedes hagan. Siempre ensuciarse y ayudar a ensuciar a otros. Como yo no creo en nadie, yo no me voy a ensuciar. Primero por principio y después porque lo veo. La gente hoy en Cuba ya no es como antes Archipiélago. Archipiélago fue un parteaguas, fue un antes y un después, porque después de Archipiélago, la gente ha oído irse a la de Amarillo, a Saili, la gente ha oído irse a todos. Y prácticamente piensa el pueblo de Cuba que aquí de lo que se trata es de hacerse un expediente delictivo contrarrevolucionario de opositor para poderse irse del país, poderse irse a Europa o poder ir a los Estados Unidos. Entonces, con líderes así, es imposible que ustedes puedan lograr que el pueblo cubano se levante de la silla y haga una huelga general. Y esto es lo que nosotros estamos alertando aquí hace años, que siendo patriotas, siendo realmente opositores dignos, ellos la tienen mal con nosotros y no tienen otra cosa que hacer que sentarse a dialogar con nosotros. Pero para eso, el pueblo cubano nos tiene que identificar como líderes, y no en lo personal, como líderes de una idea patriótica, como líderes de una idea de unidad, como líderes de una idea limpia que no tiene mancha, que no tenemos dinero, que no tenemos estrategia, que no tenemos medios para hacernos ver, porque aquí estamos 13 personas conectadas hoy y nadie nos ayuda. O sea,
el día que los cubanos puedan ver esto, entonces, o proyectos igual a esto, puede identificarse con una esperanza de cambio. Pero mientras el líder haga 3 meses de oposición en Cuba o 4 meses de oposición en Cuba, lo llaman a Villamarista, le presentan 3 videos y le digan, decide, ¿te vas o te quedas? No, me voy. No, así no va a haber nunca cambio en Cuba y como dice mi amigo, están estirando el chicle. Y yo no participo en estirar el chicle. Simplemente o hago las cosas bien, o hago las cosas serias, o no participo. ¿Quiénes me invitan?